Paz de Cristo a todos. Amén. Gloria a Dios. Estimados hermanos, amigos que nos visitan y todas las personas a las cuales les llegue la oportunidad de mirar una enseñanza más. Estoy en Lebanon, Tennessee, y desde aquí estoy llegando hasta donde usted se encuentra, a los que tienen la bendición de tener este tipo de servicio y alimentarse con el pan de vida. La enseñanza de hoy tiene que ver con el arrebatamiento ¿de qué? De la iglesia. También se conoce como rapto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo un día que como un ladrón, cuando alguien se apodera de alguien, se dice, lo raptaron como un ladrón. El trabajo de los ladrones es ir a robar. Y el Señor Jesús dijo, si el ladrón dijera cuándo va a llegar a tu casa a robar, pues no saldrías de tu casa, podrías un policía para que lo cuide y que no lo deje que llegue. Pero el policía no va a saber cuándo va a llegar el ladrón, ni usted tampoco va a saber cuándo va a estar el ladrón, porque no avisa. Así será la venida del Señor Jesús, porque los discípulos le preguntaron, dinos, Señor, ¿cómo? ¿Cuándo será tu venida? El Señor les contestó, de mi venida nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Porque esto se ha dejado solamente a la voluntad del Padre, así lo mencionó. En el capítulo 15 de la primera de los Corintios, versos 52 y 53, nos dice de la manera siguiente. Los discípulos de Cristo que ya murieron cuando Cristo venga y se oiga el sonido de la trompeta final, esos creyentes en Cristo que murieron van a resucitar primero para hacer el encuentro con Cristo a la altura de las nubes. El Señor no va a venir a la tierra directamente, poner sus pies en la tierra, no. Llegará a la altura de las nubes. Nosotros ahí no vamos a mirar, ahí va a ser una reunión, un encuentro, de los cuales los que se murieron en Cristo, esos van a resucitar primero. El Señor Jesús les habló del encuentro y claro, el apóstol Pablo miraba que cuando alguien se moría y Cristo no había venido todavía, ellos lloraban mucho, inconsolablemente. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido por la iglesia y alguien se murió. Fue preciso que el apóstol Pablo tomara el tema y le dijera de la siguiente manera, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, nos vamos a transformar para irnos con ellos. Todos juntos serán arrebatados en cuerpos incorruptibles para encontrarse con Jesús en el aire. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles.
y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es lo que se refiere a esto mortal? Al cuerpo físico. La enseñanza dice, porque el Señor mismo, esto lo encontramos en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra del arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos la enseñanza de la cual les mencionaba que los hermanos de la iglesia primitiva no habían entendido esta realidad. Y por eso lloraban mucho, porque pensaban que el que se murió ya no iba a ver al Señor. Entonces, a causa de eso, Pablo le dice, alentaos los unos a los otros. Cuando alguien está sufriendo, es muy común que alguien vaya y le dé palabras de consuelo. De esa manera es como la enseñanza de la palabra de Dios nos dice. Hoy en día hay mucha gente que no cree esto. Se burlan, critican. Entonces, si nosotros no creemos en esto, la Biblia dice, si nosotros creemos solamente que vamos a vivir en esta vida, seremos exageradamente miserables. Los más miserables de todos nosotros seremos, si no creemos que va a haber un arrebatamiento, que nos vamos a ir con el Señor. Por eso es importante que tengamos un estudio como este, a esta dimensión. Viene una pregunta. ¿Quiénes serán arrebatados? La respuesta dice así. Jesús dice a sus discípulos, y si me fuere, esto lo encontramos en San Juan, capítulo 14, del 1 en adelante. O del verso 3 y 4. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Por qué le dice así? Porque el Señor Jesús les hablaba de que Él se va a ir o que lo van a matar, que ya no lo van a ver a Él personalmente. Y los discípulos, cuando escuchaban una enseñanza o definición a esa dimensión, a esa altura, ellos se ponían tristes, se agachaban la cabeza, estaban sufriendo. Porque ellos amaban tanto al Señor Jesús que no querían pensar en que se les va a ir. Y en el capítulo 14 de San Juan, verso 1, le dice el Señor, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, a tal extremo que ellos entendieran.
no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no se pongan tristes. Ustedes creen en Dios, pues crean también en mí. Le dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y a eso va a venir a levantarnos para llevarnos a esas moradas. Pero tiene un proceso, no inmediatamente. Muchas moradas hay. Ahora sí, el verso 3. Y si me fuere a preparar lugar, dice, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice a mí mismo? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene más de 3 millones de células, pero es un cuerpo. Así, la iglesia. Millones y millones de miembros para componer un cuerpo que somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice, voy a venir y os tomaré a mí mismo. Ahora les aclara, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Dice, esto significa que hay un camino por el cual podemos ir. Un camino que nos guía hacia Él, para estar junto con Él por la eternidad. Los que aman a Cristo Jesús saben cuál es el camino. Amén. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que Él va. Porque las ovejas siguen al pastor. Amén. El pastor va adelante. ¿Por qué va adelante? Las ovejitas vienen atrás. Por si sale un lobo. Vamos caminando por un camino. Sale una enfermedad. Esos son los lobos. Sale por ahí a algún otro tipo de peligro. El pastor va a ser el primero que se va a enfrentar. Que debe de enfrentarse. El problema ahorita que muchos pastores no son buenos pastores. El Señor dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, esos que no son buenos pastores, no cuidan el rebaño. Son asalariados. No lo están cuidando, a lo contrario, la palean. Eso no va por buen camino. Señor un día le dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Les dijo que un día el pastor tenía 100 ovejas. Entonces, cuando van llegando las ovejitas al redil, el pastor las está contando. 1, 2, ahí al pasar la puerta. 3, 4. Y contó 99. Y faltaba una. Él tenía 100. ¿Qué pasó? Con la que se quedó. ¿Dónde está? Entonces, el pastor cierra la puerta y va a buscar la que se le quedó. No se fue a dormir, no se quedó con los brazos cruzados. El pastor fue a buscar la que estaba perdida. Anda en la noche buscándola, por allá la encontró en un barranco. ¿Qué hizo el pastor? ¿Le dio una azotiza porque se quedó? No. La tomó en sus brazos y la llevó hasta el redil. Los que son malos pastores, en lugar de ir a buscar al hermano que no llegó al culto, no le llaman por teléfono, no se preocupa. Cuando llega a ir, le pone una azotiza. ¿Será bueno eso?
No. El pastor debe de cuidar el rebaño y llevarlo a que coma pastos frescos, pastos nutritivos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 14, versos 4 y 5, ahí encontramos que tan importante es que el pastor se preocupe por las ovejas. La encontró, el pastor que les mencionaba, la encontró golpeada, fue y la curó, la vendó para que se sane. Muy bien. Vamos a ir a otra pregunta. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Es una pregunta. La Biblia nos dice que exactamente cuándo sucederá esto, nadie lo sabe. Según Marcos capítulo 13, verso 32. Jesús dijo que ni aún Él mismo lo sabe. Pero de aquel día, de la hora, nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo. Por lo tanto, no sabemos la fecha en la cual han oído ustedes que por ahí alguien dice, para tal día el Señor va a venir. Y esa gente lo que quiere es publicidad, darse a conocer. Algo tremendo que ha sucedido en este tiempo es que de los 9 planetas que se conocían en el espacio, resulta que ahora aparece otro planeta que se llama Nibiru. Y este planeta se cree que va a interferir la luz solar, pero por 4 días seguiditos. No hace mucho tiempo vimos que vino el año pasado un eclipse llamado eclipse del siglo. Así se le llamó. Afectó justamente esta área donde ustedes viven. A California solamente llegó un poquito de efecto, pero el efecto que trajo en totalidad afectó a todo el mundo. Cuando viene un eclipse de la magnitud de la que hubo en esta vez, se recomendaba que nadie saliera a ver el sol, aunque estaba oscuro. Tenía que tener lentes especiales porque la radiación que estaba produciendo el eclipse era terrible. Las mujeres embarazadas, prohibido que salieran a nada, porque los hijitos iban a nacer defectuosos. Aún animales. Entonces, de ahí que había una advertencia de señal bastante fuerte, meticulosa. Entonces, la radiación, aunque no afectó a California, computadoras se afectaron. Las llamadas por internet, todo eso se afectó, no en totalidad, pero sí había que volver a ajustar los programas de esa dimensión. Entonces, tenemos nosotros en San Mateo capítulo 24, del verso 1 en adelante,
vemos que el Señor Jesús advierte. Y como ese es un capítulo muy fuerte, los discípulos del Señor le preguntaron, Señor, estaban en el monte de los olivos y le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá para el fin de tu venida? El Señor les dice que no había manera de explicarles eso, pero les dejó señales. Les dejó señales para que ellos entendieran la gravedad del asunto. Y obviamente, como yo soy compositor de cantos, rápido hice un canto de ese capítulo. Ya en su momento se los voy a cantar después que terminemos la enseñanza. Porque aquí no tengo el cinto, la guitarra sí está, pero estaría batallando mucho para cantárselos ahorita. Entonces, todo el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo dice, mirad que nadie os engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos, si es posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que ya creemos ser cristianos. Los que ya estamos bautizados. Por esa razón, un montón de gente dice, no mientes el nombre de Jehová. ¿Qué malo tiene? Ya miramos anoche la enseñanza. No creemos en el arrebatamiento, en el rapto. No, eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si alguien no cree en eso, dice la Biblia, que seremos los más miserables de todos los hombres. Entonces el capítulo 24 del Evangelio, según San Mateo, ahí define claramente todo ese proceso. Pero para los que andan en la luz, así como Él está en luz, Primera de Juan 1:7, dice, no hay ninguna razón para preocuparse, sino que solamente esperar aquel día con gozo, Gloria a Dios. con mucha alegría, con expectación. Esta es la meta de todo ser cristiano mientras estamos aquí en la tierra. Prepararse para cuando el esposo venga a llevar la novia es la iglesia. Les habló el Señor Jesús de 10 vírgenes. Les expliqué cómo era la costumbre, de cómo se hacían las bodas y cómo el Señor ilustró para que aquellos primeros entendieran cómo sería su venida a la hora que no se sabe. Terminaré la enseñanza en este momento dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Y espero darle la continuación más tarde. El mayor deseo es que Dios esté con ustedes y los bendiga y juntos podamos seguir buscando más y más el rostro divino para prepararnos. Que Dios les bendiga a todos.